Muy, pero muy buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un placer, es un gozo, es un privilegio poder estar aquí compartiendo esta hora con cada uno de ustedes. Y pues tenemos un programa muy, pero muy especial. Está acompañándome el pastor Edine Zurita, que luego vamos a estar conociendo un poco más acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de su llamado. Y muchas gracias por estar conectados y conectándose con cada uno de nosotros aquí. Tengo aquí en el estudio de la radio educativa a un gran amigo. Él es el pastor Edine, más conocido por Chicho. Así que le voy a pedir a él que se pueda presentar y vamos a poder introducir más acerca de su trayectoria, su llamado y cómo las personas, ¿verdad?, que aman y sirven al Señor pueden identificar el llamado de parte de Dios para sus vidas y qué es lo que realmente uno debería de hacer cuando siente o tiene ese llamado de parte de Dios para servirle. Adelante, Chicho. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ángel por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con él. Un gran amigo también, de poder, no solo en lo personal, en lo ministerial también, siempre es bueno compartir, tener personas con las cuales puedan ayudarte, ¿no? Como bien decía Ángel, mi nombre es Egdine Zurita, tengo 39 años, estoy casado con María Evangelina López Lafarge, ella es uruguaya. Tenemos dos hijos, Ezequiel y Eliel, uno de 7 años, el otro de 6 años. Y bueno, ahora estamos sirviendo en la obra del Señor, pastoreando la iglesia. Así que Amén. ¿Estás sirviendo ahora como pastor? Cuando yo conocí a Chicho, pues no era pastor aún todavía, no estaba a cargo de una iglesia, era soltero. Entonces hace muchos años, ¿verdad? Que ya nos conocemos. Entonces, comentame, Chicho, ¿cómo ha sido ese llamado al pastorado? ¿Cuándo recibiste ese llamado o cómo te diste cuenta que realmente Dios te estaba llamando a ser pastor? es interesante que creo que algo que siempre ha estado latente y recuerdo es que siempre chiquitito me veía, parte de mis sueños eran dos cosas, me veía o jugando fútbol ante muchas personas, o parte de mi sueño era siempre predicando delante de muchas personas. Eh, bueno, los que me conocen por ahí saben que he jugado fútbol desde muy pequeño y, y bueno, era eso lo que todo el mundo pensaba que me iba a dedicar a ser futbolista, pero el Señor tenía otros planes para mi vida, ¿no? Y fue un proceso difícil el tener que dejar tal vez en ese momento lo que para mí tal vez era mi mayor pasión, lo que pensé que iba a ser, pero Dios tenía otros planes y tenía que ver con su iglesia, con pastorear. En un principio no sabía exactamente qué, lo que tenía claro era que Dios quería que yo le sirviera a tiempo completo. No sabía si como pastor, no sabía si tal vez como misionero o de qué manera, pero lo primero que tuve claro era que el Señor me estaba llamando a su obra. Comencé a sentir esa pasión, ese amor por las almas. Más Es, o menos, perdón que te corte, más o menos en qué época de tu vida, qué edad tenías cuando comenzaste a sentir eso y el fútbol pues ya comenzó a pasar a un segundo plano. ya fue, comencé a sentir parte de esa convicción por ahí cada vez más fuerte y Dios ahí hablándome ya a partir de mis 18, 19 años. Y fue un proceso en el cual estaba como luchando, ¿no? Con el llamado que Dios me daba y con lo que yo quería hacer, o lo que yo quería lograr, lo que mi familia tal vez esperaba de mí y todos los que me conocían, ¿no? Entonces alguien que había por ahí entrenado, jugado desde sus 5 años, Ujú. conocido países, viajando, representando, y fue difícil. Para mí fue sumamente difícil tener que dar ese paso. Y, y Dios tuvo que jalarme la oreja muchas veces, ¿no? ¿Cómo? Dentro del fútbol, con muchas lesiones, ¿no?
Wow. de volver a intentar, intentaba volver a jugar y era una lesión tras otra, una lesión tras otra. Entonces, hasta un punto donde dije, entendí, Señor, ¿no? No más, ya entendí, lo siento, y tuve que tomar la decisión de dejar y comenzar a prepararme, ¿no? Wow. Tremendo. Y me imagino que para muchos jóvenes que están escuchando hoy, ¿verdad? Y para muchas personas, pues a veces es como, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo anhelo, deseo hacer y no sentiste esa frustración de dejar el fútbol en otras palabras, no sos un futbolista frustrado eh, y ahora ya pues lo ves diferente. ¿Cómo fue ese proceso? De verdad que en un principio fue muy doloroso, ¿no? Porque era parte de lo que me, me veía haciendo, los años, tal vez un poco el dolor era parte uno lo que quería hacer, pero también creo que por ahí lo que la familia esperaba de uno, lo Ujú, que las amistades, familiares, amigos, primos, todos decían, él va a salir, él va a llegar. ujú. Entonces a veces me sentía frustrado, parte de lo que mi oración al Señor era que le decía, quiero llegar a estar en un equipo profesional y renuncio, ¿no? Era como, déjame llegar, ¿no? Y lo dejo. Pero el Señor tiene otros planes y siempre digo, eh, no sé qué hubiese pasado si hubiese llegado. Capaz que no estuviese acá, capaz que estuviese en otro lugar, capaz que no hubiese conocido a mi esposa, capaz que mi rumbo, mi camino hubiese sido distinto. Y en ese primer año fue muy complicado porque ver jugar obviamente, ver en la selección a compañeros con los cuales yo entrené, que Mm. compartí con ellos, no podía ver al principio los partidos, ¿no? Porque los veía a ellos y comenzaba a lagrimear, a ponerme triste porque decía yo debería estar ahí. Pero luego comencé a ir entendiendo por qué Dios obviamente no permitió que yo llegase a eso. Y Él tenía otros planes, tenía otros propósitos. Y creo que luego comencé a entender y luego veo por qué el Señor me permitió no ser un jugador profesional de fútbol, no, o llegar obviamente a un equipo profesional. Así que Dios me tenía preparado para esto. Y siempre digo, es solamente por la gracia de Dios. Eh, Siempre he sido alguien sumamente tímido, no me gusta hablar en público. En serio. Y sé que muchos por ahí de los que me conocen ahora o algo dicen, nah, ¿qué? Porque siempre estoy tal vez hablando o dirigiendo, ya sea en el colegio o la iglesia, siempre delante de las personas. Pero es para predicar la palabra de Dios. Siempre he tartamudeado, siempre he sido muy tímido de expresarme o de hablar. Y digo, ha sido simplemente la gracia de Dios en mi vida, Él preparándome. No, no he sido yo, no es mi capacidad, es la capacidad que Dios obviamente me ha dado y de la cual Él me ha ido dotando para cumplir con su llamado y con el propósito que Él me ha dado, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu camino de preparación? Eh, cómo fue desde el momento que dijiste, sí, Señor, acepto este llamado, yo sé que tú me quieres usar para el ministerio a tiempo completo? ¿Y qué pasos diste? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo eh, te dispusiste? ¿Tuviste algún mentor? ¿Tuviste alguien que te guíe? ¿Tuviste alguien que te oriente y te diga, estás llamado para esto y este es el camino, esto tienes que hacer hasta llegar donde estás hoy? ¿O cómo fue ese proceso? Quizás tú solo estabas buscando y coméntame más o menos para que así las personas, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que tienen un llamado de parte de Dios, pero que están también ahí con la indecisión, ¿verdad? ¿Doy el paso o no doy el paso? ¿Realmente me entrego a hacer la obra del Señor o no? La familia, los amigos, como tú decías, ¿verdad? Pero, ¿qué pasos tú has eh,
seguido, ¿verdad? En lo que es tu preparación para llegar a ser un pastor. Sí, eso fue la verdad que muy importante. Lastimosamente, digo lastimosamente porque en ese tiempo que sentí estas convicciones, bueno, dentro de mi iglesia no teníamos un pastor como tal vez haya tiempo completo, alguien que está liderando, personas que por ahí simplemente apoyaban o venían simplemente a predicar y en ese sentido fue un poquito, eh, no el ideal, ¿no? Ujú. Eh, pero esas ganas y el hecho de cumplir con el llamado de Dios fue lo que me llevó a comenzar a buscar, ¿no? Y comenzar obviamente estudiar parte en la Universidad Evangélica, que en ese tiempo había un convenio con la misión obviamente a la que pertenezco y comencé a entrar a estudiar por medio de ello hasta que bueno, luego no hubo el convenio y ya tuve que venir directamente hasta la universidad y estuvo ahí mi preparación, ¿no? Una de eso y siempre buscando consejos de diferentes pastores que encontraba por ahí, haciéndole preguntas y creo que es parte aún de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, ¿no? Palabra fiel, ¿no? Si alguno anhela obispado, ¿no? Y ese anhelo tiene que ver con ese esfuerzo para poder llegar a alcanzar eso que el Señor quiere. Y eso comienza con el hecho de buscar uno comenzar a prepararse, a capacitarse, ¿no? Y eso me llevó obviamente a estudiar obviamente en la UEB, a comenzar a hacer estudios bíblicos, a comenzar tal vez a buscar el consejo obviamente de otros pastores que conocía o preguntar a amigos por ahí que de otras iglesias, sus pastores. Entonces todo ese tiempo me acuerdo que pastor que encontraba era pastor a los cuales me acercaba y comenzaba a hacerle preguntas sobre dudas que tenía, cuestionantes, sobre cómo ellos estaban desempeñando y llevando el rol pastoral, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Porque lo ideal hubiera sido que alguien te hubiera mentoreado desde un inicio, te hubiera agarrado, ¿verdad? Decir, bueno, este es el camino o algo por el estilo, pero algo muy importante que tú resaltas, ¿verdad? Es eh, buscar, ¿no? Yo tengo este llamado de parte de Dios y yo tengo que buscar prepararme de la mejor manera posible. Dentro de tu organización, de tu denominación, ¿hay algún requisito que, bueno, que el que quiera ser pastor deba de cumplir? Me refiero a algo formal, una preparación formal, o cómo es ese proceso en cuanto a tu experiencia y cómo crees que debería de ser, ¿verdad? Para aquellos que quieran ser pastores. Creo que algo que vemos y es parte también de la misión, obviamente, la que asisto, es el hecho de los mismos requisitos que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 3, como también en Tito. Y algo importante que vemos en cada uno de esos requisitos muchas veces no tiene que ver por ahí con habilidades, tiene que ver con el carácter, ¿no? Con un carácter moral, tiene que ver con ser irreprensible, tiene que ver con obviamente una vida íntegra. Y es interesante pensar que estos requisitos no son exclusivos, vamos a decir, para los que quieren ser pastores. Estos requisitos son los que vemos en la palabra de Dios para todo creyente. Deberíamos de vivir, obviamente, siendo irreprensibles, deberíamos de vivir, obviamente, siempre siendo apartados del pecado, vivir en santidad. Y creo que eso es algo que se trata de enfatizar, ¿no? Primero el hecho del ejemplo, el hecho de ver las ganas, el ver la motivación, la pasión que esa persona tiene y creo que eso es parte de lo que se va viendo en una persona que tiene el llamado de Dios, ¿no? Porque hay esa pasión interna que él tiene y eso es lo que lo mueve a esforzarse y a buscar capacitarse, a buscar seguir creciendo, buscar acercarse más al Señor para poder lograr, ¿no? Alcanzar ese propósito que Dios tiene, ¿no? Amén. Eh, y dentro de eh, de ese proceso, ¿verdad? Para llegar a ser pastor, ¿cómo fue cuando tú asumiste eh, el ser pastor?
principal, ser la cabeza de una iglesia. ¿Fue fácil aceptar ese desafío? ¿La tuviste que pensar dos veces? ¿O dijiste este era el tiempo que estaba esperando? Eh, Porque también eh, al momento de formar ya tu hogar, de formar tu familia, el llamado al pastorado o hacerse cargo de una iglesia fue después, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un pastor, uno que está preparándose para el pastorado, ya cuando llega el momento, ¿no? ¿Cómo ha sido esa tu experiencia de ya estar asumiendo como pastor principal de la iglesia? Ujú. Siempre digo, los planes del Señor son muchos mejores que los nuestros. Cuando entré, obviamente, la decisión de prepararme, siempre dije para pastorear la iglesia en la que hoy estoy, que es la iglesia bíblica Jesucristo Vive. Pero antes de llegar a poder ser pastor en esta iglesia, pastorear obviamente de manera formal esta iglesia, Dios me sacó de esta iglesia, ¿no? Entonces fue algo que también fue una decisión sumamente dura en la cual el Señor me dijo que necesitaba salir. Había recibido una invitación de un pastor uruguayo que estaba viniendo a levantar una iglesia ahí en el colegio Alfa y Omega, y me hizo la invitación y era algo duro, difícil, porque decía, orando y sentía, ya iba sintiendo esa convicción de que el Señor me decía que debía de salir de la iglesia, y era, pero Señor, si he estudiado, he recibido tu llamado para pastorear aquí en la iglesia. Y, y el Señor, luego de bastante oración y búsqueda de Él, tuve que compartir y decir que el Señor, obviamente, despedirme de la iglesia, tiempo en el cual estaba sirviendo, estaba creciendo, y tuve que ir. Y luego una vez más, como decía, ¿no? En el momento no entendía por qué Dios hacía estas cosas, pero luego entendí que el Señor era parte de su preparación. Entonces creo que ahí, al lado obviamente del otro pastor, Pastor Gustavo, pude aprender porque empezamos una iglesia de cero. Entonces Ujú. pude aprender junto con él, obviamente, qué es empezar una iglesia de cero, cómo trabajar, cómo iniciar. Fueron 7 años que estuve, obviamente, Wow. en todo ese proceso, pasando por los ministerios, luego como pastor de jóvenes, luego copastoreando juntamente con él, y, y luego hasta nuevamente que otra vez me volvieron a hacer la invitación para pastorear la iglesia ahora en la que estoy, ¿no? Y varias veces me habían invitado en anteriores años, y era un no del Señor, así, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Pues decía, Ujú. no, el proceso, hasta que un tiempo que bueno, sentí eso cuando me volvieron a decir, y les dije, voy a orar, ¿no? Y estuvimos orando cerca de casi 2 años junto con mi esposa, porque sabíamos que era difícil Wow. la, 2 años. la decisión desde que me dijeron, ¿no? Ajá. Entonces no teníamos un apuro, así que íbamos los dos orando, y al mismo tiempo junto con mi esposa, el estar los dos, ¿no? Convencidos de que eso era lo que Dios quería. Yo ya tenía cierta convicción, obviamente, de lo que Dios quería, pero yo necesitaba que los dos estemos seguros, ¿no? Ujú. Y charlando con mi esposa le decía, el Señor nos habla a ambos. Entonces, sí, yo no quería decirle cuál era la decisión para no intervenir o no influenciar en la decisión que ella pueda tener, ¿no? Ajá. Que en un tiempo ella me decía, pero si voy a estar seguro, decime y yo te sigo, ¿no? Y yo le decía, no, que el Señor también ponga esa convicción en vos. Entonces, sigamos orando hasta que vos tengas convicción, hasta que el Señor te muestre, también te diga, y juntos ahí conversamos y vemos qué es lo que nos dijo el Señor. Así que pasó un buen tiempo en el cual los dos estábamos orando, 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 hasta que hablamos, nos sentamos, ¿tenés convicción? Sí, yo también, listo, conversamos, y bueno, tomamos la decisión de que el Señor quería en ese momento de que tengamos que volver. Veíamos todos los pros, todos los contras, era difícil, pero gracias al Señor, obviamente, con su ayuda, con su gracia, hoy ya estamos ya quinto año, ¿no? Ya pastoreando. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa bastante, bastante rápido, y, y bueno,
estamos ahí luchando en la obra. Como siempre digo, no es fácil. Si hubiese sido simplemente por mí, creo que ya hubiese tirado muchas veces la toalla. Pero si seguimos obviamente en el camino, simplemente es por su gracia, porque Dios sigue fortaleciéndonos y porque entiendo de que no fue un deseo simplemente mío, fue el llamado de Dios y no hay vuelta atrás. Una de las cosas que realmente rescato aquí, ¿verdad? Es que muchas veces uno creyera, ¿verdad? No, Dios me llamó y yo lo quiero ya, yo lo quiero al año, yo lo quiero a la semana o algo por el estilo, pero todo tiene realmente un proceso y no todas las personas somos iguales, pero todos necesitamos pasar por ese proceso de preparación de parte de Dios para que realmente Él nos use conforme Él quiere, ¿verdad? Entonces, 7 años con este otro pastor, ¿verdad? El pastor Gustavo, y ya, bueno, 5 años acá. Yo te sigo bastante, ¿no? En las redes sociales y me gozo realmente en ver en el Señor eh, la iglesia, ¿verdad? Que estás pastoreando, el grupo de jóvenes, las familias, ¿verdad? Los niños. Y yo creo que sí, he visto un crecimiento, ¿verdad? En cuanto a número y la verdad me gozo mucho, me gozo mucho en el Señor. Luego vamos a hablar un poco más, vamos a tener una canción, vamos a hablar un poco más de los desafíos, ¿verdad? Que uno como pastor enfrenta y cómo poder ayudar a las personas a poder discernir, ¿verdad? En cuanto al llamado pastoral y qué se requiere, ¿verdad? Para poder estar seguros, ¿no? De quién es un pastor. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos con el pastor Edine Zurita, pastor principal de la Iglesia Bíblica Jesucristo Vive. Y pues bueno, conociendo un poco más acerca de su llamado, acerca de su trayectoria. Y, eh, y pues bueno, una de las preguntas que quizás mucha gente no conoce, ¿verdad? Es los desafíos que considera él que son los desafíos más grandes que enfrenta uno como pastor y como familia pastoral, ¿verdad? Llevando adelante una iglesia y no solamente en su iglesia, sino también pues en la sociedad en la que uno se desenvuelve. ¿Cuál podrías decir, Chicho, que son los desafíos más grandes que Dios te ha llevado a enfrentar, ¿verdad? Dentro de la iglesia y eh, pues fuera de la iglesia también, ¿verdad? Como pastor. Creo que hay bastantes desafíos, ¿no? Pero creo que uno de los más grandes desafíos que uno tiene como pastor, creo que es pastorearse uno mismo, ¿no? Creo que somos la oveja más complicada que tenemos. Las otras ovejas del redil, de la congregación, las vemos unas horas, estamos ahí, pero luego vuelven a sus casas y no sabemos. En cambio, nosotros estamos con nosotros las 24 horas, sabemos qué es lo que estamos pensando, sabemos qué es lo que sentimos, sabemos lo que estamos haciendo. Y creo que eso es algo importante y es algo que muchas veces por ahí se descuida, ¿no? Y me gusta lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, le dice, ten cuidado de ti mismo. Y a veces eso es lo que mayormente descuidamos dentro del pastorado y creo que eso es algo fundamental, porque al perder obviamente el cuidado de nosotros y olvidarnos que nosotros también necesitamos ser pastoreados, olvidar que también nosotros somos ovejas, no simplemente pastores, somos una oveja más que necesita de cuidado, somos una oveja más que necesita de consejos, somos una oveja más que necesita del alimento espiritual. Entonces, creo que es importante y ese es uno de los mayores peligros y riesgos por los cuales también muchos ministerios han caído, porque hemos dejado de tener cuidado de nosotros mismos y para poder cuidar a otros. Si no estamos bien nosotros, no vamos a poder cuidar a las demás ovejas, a la demás congregación, ¿no?
En definitiva, creo que es completamente acertado y muchas veces uno cae, ¿verdad? Como pastor eh, en la tentación de decir, bueno, yo estoy bien, ¿verdad? O no necesito ser pastoreado, ¿verdad? Am, ¿A quién tú podrías decir que siempre, o quién te ayuda, ¿verdad? A, a que Chicho esté bien pastoreado. Creo que la familia es muy importante, ¿no? Creo que el rol que cumple en este caso, eh, que lo tengo, ¿no? Es mi esposa. Creo que siempre escuchar sus consejos, escuchar obviamente siempre que por ahí está diciéndome si he fallado en algo, si algo que por ahí yo no he podido ver o pasé de largo. Creo que siempre es bueno el poder contar, en este caso lo primordial obviamente mi esposa, luego siempre algunos hermanos de la congregación, ¿no? Los líderes en los cuales creo que siempre es bueno el poder reunirnos, compartir, escuchar obviamente sus sugerencias y sobre todo, ¿no? La palabra de Dios, buscar obviamente la guía de Dios a través del Espíritu Santo para que sea fortaleciéndonos y para que sea guiándonos a hacer la verdad, ¿no? Eh, y dentro de eso creo que otro desafío es que eh, uno mirarse a uno mismo y lo difícil de lo otro es que a veces las congregaciones se olvidan que también nosotros somos ovejas, volviendo otra vez a eso, Ujú, y nos ven a veces como superhombres parecieras, ¿no? ujú. Como personas que no necesitan de un amigo, de una palabra, de que tal vez te manden un mensaje, una llamadita y que te pregunten tal vez cómo estás, ¿no? Si necesitas algo, no, cómo estás hoy, cómo te levantaste, hay necesidades. Pareciera que el pastor nunca tiene necesidad, pareciera que el pastor nunca necesita por ahí de una palabra de aliento, pareciera que el pastor no se cansa, o pareciera que el pastor no puede enfermarse, o no puede tener momentos tal vez que se sienta débil, ¿no? O abatido. Y creo que eso es parte del proceso y eso es parte tal vez de lo que de lo que es ser pastor, ¿no? Pero eh, recuerdo aún en ese sentido, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Aunque todos me dejaron, aunque todos me abandonaron, pero el Señor no me dejó, ¿no? Y el Señor me dio fuerzas para continuar. Y en eso estamos, ¿no? El Señor muchas veces utiliza diferentes personas, aún en las personas menos indicadas, para seguir alentándonos y para seguir dándonos ese aliento, ese esfuerzo y seguir cumpliendo con su labor, ¿no? Qué importante realmente el punto que tú estás destacando, ¿verdad? Porque yo conocí un ministerio, te comentaba, ¿verdad? Anteriormente, en los Estados Unidos con la iglesia misionera, con Missionary Church. Este ministerio se llamaba Ironman y estaba enfocado solamente para pastores que pertenecían a Missionary Church a nivel nacional en todos los Estados Unidos que estaban pasando por algún tipo de problema, ¿no? Que quizás sentían de que no podían eh, recibir ningún otro tipo de ayuda o que iba a ser piedra de tropiezo para alguien. Pastores con problemas de adicción en algún área de sus vidas. Y era realmente un ministerio muy, muy confidencial. Y fuimos con mi esposa, participamos de unas conferencias, ¿verdad?, de pastores y todo, y ahí mostraron este ministerio que ellos estaban haciendo. Y me puse a pensar, y yo no sé si tú realmente tienes conocimiento, si hay algún tipo de ministerio aquí en nuestra ciudad o en nuestro país que se encargue de apoyar a pastores que están débiles, apoyar a pastores que están quizás caídos también, apoyar a pastores que necesitan fortalecer algunas áreas de su vida. Pero creo que eso es algo muy importante porque obviamente la iglesia, las ovejas, las personas tienen una expectativa que pues el pastor no puede fallar, ¿no? El Ujú. pastor no puede cometer ese error, el pastor no puede decir eso o etcétera, ¿no? Entonces,
Muchas veces uno cae en el enclaustramiento y decir, bueno, me lo guardo y no lo comparto con nadie esto que estoy pasando, ¿verdad? Entonces es tan vital, es tan importante eso, porque somos igual seres humanos, ¿verdad? Somos Mm. seres humanos y la verdad, como tú decías, en nuestro hogar, en nuestra casa, la familia, nuestras esposas, ¿verdad? Son parte tan esencial y fundamental en el ministerio pastoral. Eh, ¿Qué tú podrías decirle, ¿no? Primeramente a las personas que se han decepcionado de un pastor, a las personas que eh, brindaron su voto de confianza a un pastor y pues eh, esto falló, ¿verdad? Y pues ya no están en la iglesia, ya no están congregándose, están apartados o alejados del Señor. Porque yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, en nuestra sociedad que hoy hablaba con alguien, decía pues, sí, yo de niño venía a la iglesia, esto y esto otro, ¿verdad? Entonces, tantas personas que en su momento llegaron a los pies del Señor, llegaron a una iglesia, pero el pastor, por así decirlo, eh, decepcionó en algún sentido, ¿verdad? O en muchos sentidos, no sé. ¿Qué le dirías primero a esas personas que han tenido esa mala experiencia, ¿verdad? Con algún pastor. Creo que todos, ¿no? Por ahí hemos tenido esa experiencia y es triste ver que muchas veces no solo veía con respecto tal vez a la iglesia o con un pastor que es más directo, pero sino con el cristianismo en general, ¿no? He veído hasta muchas veces eh, para buscar alquiler de un cuarto que decía, bueno, se alquila tal departamento, se alquila tal habitación, pero no a cristianos. Y, y es triste pensar de esa manera, ¿no? Y a veces porque los que decimos ser cristianos no estamos viviendo como cristianos. Y algo importante de ver con eso, y creo que es importante resaltar, es que no tenemos que mirar obviamente a las personas, porque son igual que nosotros pecadoras. Tenemos que mirar a Cristo. Él es nuestro estándar, Él es nuestro modelo a seguir. Y creo que cuando perdemos ese enfoque de dejar de mirar a Cristo es que comenzamos nosotros a mirar el error de los demás. Eh, y veía parte que pasaba, ¿no? Leía, recuerdo muy bien el libro, pero parte de una historia que se acercó también a un pastor, una persona, le dice, voy a irme de la iglesia porque veo que hay esto, y fulano de tal y tal hermano, y comenzó a nombrar todos los defectos y pecados que tenían. Y el pastor agarra y le dice, ¿no? Agarre, vamos a suponer, una taza de café llena, Ujú. ¿no? Y le dice, trate de darse una vuelta por toda la iglesia, pero que no se derrame el café. Entonces se fue el hermano, dio toda la vuelta a la iglesia, volvió el pastor sin derramar el café y le vuelve a preguntar el pastor al hermano, ¿no? Si había visto los mismos errores y dice, no, pues estaba concentrado en el café, ¿no? No pude ver los errores, los pecados o las equivocaciones de las demás personas. Y creo que eso es lo que nos pasa. Vamos a la iglesia a ver las equivocaciones, los errores, vamos con la expectativa de ver qué hermano tal vez por ahí es el más maduro, no es más maduro, qué hermano se equivocó, no se equivocó, para decir, ve cómo los cristianos se equivocan. Y dejamos de enfocarnos y concentrarnos a aquel que hemos ido a adorar. Y ese es Dios, ese es Jesús. Y creo que cuando vamos con esa mente, con esa mirada concentrada y plena solamente en Jesús, creo que todo lo demás pasa desapercibido. Y esto no significa que es ignorar los errores, ¿no? Sino significa que obviamente mis expectativas están puestas en Jesús, en aquel que nunca falla, en aquel que no nos defrauda, en aquel que hemos puesto en nosotros nuestra confianza, ¿no? Y creo que eso es primordial. Como pastores podemos equivocarnos, podemos errar, ¿no? Eh, Así que si uno va con la expectativa de simplemente ver a las personas, creo que todos vamos a terminar defraudados, ¿no? Definitivamente,
definitivamente, ¿no? ¿Y qué le dirías a aquellas personas, bueno, en este caso no personas, aquellos pastores, ¿verdad? Eh, que, que pues están luchando ahí con algo y que eh, prefieren de una u otra forma eh, tenerlo en reserva, no buscar ayuda, en otras palabras, ¿verdad? Aquellos pastores, y no solamente pastores, ¿no? Muchas veces son líderes que están en algún puesto de liderazgo en las iglesias, pero que no están eh, sintiéndose con esa capacidad o esa libertad de buscar ayuda al problema que están pasando, ¿verdad? No solamente un pecado, quizás alguna situación emocional, quizás que realmente los tiene ahí amarrados, por así decirlo, y, y antes de que sea demasiado tarde, ¿qué les podrías tú decir? Porque una de las estadísticas muy tristes, ¿verdad? En algunos países es que hay pastores que se quitan la vida, pastores que se suicidan, ¿verdad? Por el simple hecho de que quizás fin de semana están mostrando eh, un área de su vida, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas bien, pero en los otros días de la semana pues están lidiando y luchando con algo que ellos no pueden sobrellevar. Sí, siempre he dicho que es difícil tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y creo que el primer paso es poder reconocer cuando hay algo que está mal en nosotros. Y es el hecho de poder dejar de lado tal vez el orgullo, dejar de lado el creernos que nosotros no podemos pasar por problemas. Y muchas veces creo que es eso, ¿no? Es el hecho de decir, ay, mira, y es pastor. Y creo que tenemos esa gran responsabilidad porque parte, ¿no?, de lo que aprendemos que los requisitos para ser pastor es llevar una vida íntegra como el Señor manda, ¿no? Irreprensible. Por eso el cuidado importante obviamente en nuestra vida. Y a veces creo que es lo mejor o es de sabio el poder decir, necesito un tiempo, estoy pasando por estas dificultades, necesito yo ahora ser aconsejado, necesito yo ahora ser pastoreado. Eh, como se dice, nosotros ser valientes, porque en este sentido muchas veces digo, ser cobarde a veces es quedarte y no hablar y Ujú. terminar que el pecado termina consumiéndote y terminando con el ministerio y sea Dios exponiendo ese pecado, ese ministerio delante de los demás, que uno ser valiente y más bien a veces tomar ese tiempo de darse un tiempo y buscar ayuda para que otras personas puedan pastorearte, corregirte, redarguirte y, y sanar muchas veces heridas que hay, ¿no? Ya puedan ser internas de uno, luchas que uno pueda tener o aún dentro de la misma familia, ¿no? Amén. Gracias, Chicho. Y una pregunta más. ¿Cómo, sé que cada familia es diferente, ¿verdad? Cada familia en particular, pues es como, por así decirlo, un mundo aparte. ¿Cómo tú pastoreas a tus hijos, a a tu casa, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas tú has hecho o haces, ¿verdad? En tu casa con tus hijos, pastoreándolos que pueda servir no solamente a otros pastores que nos están escuchando, sino también a padres y madres en general, ¿verdad? Porque como padres igual tenemos esa responsabilidad de ser los guías espirituales de nuestros hijos, somos los primeros, ¿verdad? En cumplir con esa responsabilidad. Eh, ¿Qué tú podrías decirles de alguna experiencia o algunos... eh, o algunas cosas que tú has hecho o que tú haces en casa con tus hijos que puedan ser de ayuda para las demás familias? Creo que es muy importante, ¿no? Y como bien dice la Biblia, también es un requisito
¿no? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Y es un requisito importante que muchas veces eh, tendemos como pastores a descuidar, ¿no? Nos olvidamos que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos también son ovejas y también somos sus pastores dentro de eso, ¿no? Y que son parte también de la congregación y mucho más importante es nuestro primer ministerio, ¿no? Y siempre tratando de enseñar primero a nuestros hijos, es entender que mis hijos no son salvos, es entender que yo también debo compartirles a ellos el Evangelio, que debo de orar junto con ellos, que debo de orar obviamente yo al Señor junto con mi esposa por la salvación de mis hijos, para que ellos en su momento, ellos personalmente puedan también tomar esa decisión de entregar su vida al Señor. Entonces tratamos obviamente siempre enseñarles la palabra del Señor, junto obviamente con mi esposa. eh, Digo, sin su ayuda, sin ese apoyo, todo sería muy complicado. Eh, Tratamos siempre antes de salir de casa a orar, ya sea para ir al colegio, antes de acostarnos también, las comidas, son ellos los que oran, ¿no? Entonces, primero vamos nosotros, entonces ahora son ellos los que oran, se turnan para orar, entonces, y parte de que ellos puedan ver también el ejemplo, ¿no? Vernos a nosotros leyendo la Biblia, vernos a nosotros también orando para que ellos puedan imitar, no solo las enseñanzas que le transmitimos a través de nuestras palabras, sino también esas enseñanzas verlas reflejadas en nuestro diario vivir, desde el comportamiento, cómo nos ven, cómo reaccionamos, cómo nos hablamos en casa. Y como decimos, no somos perfectos, nos equivocamos y muchas veces me he equivocado con ellos, pero también me he acercado a ellos y le he pedido perdón, ¿no? Y le he hecho saber, mira, papá actuó de esta manera, papá se equivocó, ¿no? Y por eso hoy quiero también pedirte perdón, porque tal vez no fue la manera como debí hablarte, no fue como debí tal vez expresarme o dirigirme hacia vos. Entonces, para que ellos también vean de que uno puede equivocarse, pero también la importancia de reconocer los errores, ¿no? Antes de dormir mi esposa siempre también ora con ellos, si es que yo no estoy en casa, y siempre leen, ¿no? Alguna historia de la Biblia, siempre ahí con ella comparten. Es un momento que se tiene en los cual también ellos pueden compartir y ver qué pasó en el colegio y comienzan a contar qué aprendieron, qué no aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó. Entonces, para tener más cercanía, para que ellos puedan también compartir, saber, preguntar las dudas que tienen. Entonces, un momento que tratamos de tener como familia antes de dormir, ¿no? Antes de que ellos se duerman. Y bueno, siempre como pareja estar orando por ellos, ¿no? Juntos con mi esposa y de manera individual también. Y índole a enseñar, ¿no? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué papá tiene que ir a la iglesia? ¿No? Pues es difícil, ¿dónde va papá ahora, no? A la iglesia, seguro, ¿no? Entonces ven papá todo el tiempo que va a la iglesia, entonces enseñarles a ellos por qué voy a la iglesia, por qué vamos a la iglesia, para que ellos sepan, ¿no? Desde temprana edad también cuál es el propósito por el cual nos congregamos, para qué nos congregamos, por qué es importante el hacerlo, ¿no? Entonces, eh, es difícil, como decía, ¿no? Porque soy mi oveja más difícil y esa oveja mis hijos están viendo todo el tiempo. Ujú. Entonces, necesitamos tener ese cuidado para poder enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. De la misma manera como Jesús lo hizo, y es algo impresionante y siempre me encanta resaltar, que Jesús nunca nos mandó a hacer algo que Él no nos hubiese mostrado cómo se hace. Por eso Él siempre dice, ¿no? Imítenme a mí, vean cómo yo lo hice, así háganlo. Y creo que esa es la manera como nosotros debemos hacerlo en casa, en nuestra familia, ¿no? Que ellos puedan ver lo que nosotros le enseñamos, pero en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar. Cuando tú mencionabas todo eso, realmente se me venía a mi cabeza, ¿verdad? Las mismas eh, cosas que practico con mis hijos, que yo también entendí que era muy importante orar con ellos, leer la Biblia con ellos, pero también el ejemplo. Recuerdo una vez que ellos igual estaban buscando un lápiz o algo para ir y subrayar su Biblia, ¿verdad? Y el ejemplo que realmente uno les da, que ellos puedan ver en uno, ¿verdad? Ese ejemplo y,
y sí, también aquí me está pasando, ¿verdad? ¿Y por qué papá está yendo otra vez a la iglesia, verdad? Entonces, realmente es una experiencia tan hermosa poder criar a los hijos, pero también pastorearlos, eh, asumir esa responsabilidad de que soy responsable por su vida espiritual, ¿verdad? De ellos. Gracias, Chicho. Y antes de terminar, pues sé que también tú escribes, ¿verdad? Preparas material para discipulado, material para enseñar Biblia, que se distribuye también en los colegios. Compártenos un poquito para que así las personas también, si quisieran adquirir o estudiar o aprender más, pues puedan contactarte también y así compartes también tu información o a dónde pueden conectarse contigo. Sí, por la gracia del Señor hemos podido realizar junto con el pastor Gustavo materiales para los colegios, tanto del nivel primaria como también de secundaria. La editorial Huellas se llama, ¿no? Siguiendo los pasos de Jesús. Entonces un material eh, bíblico donde podemos ver diferentes temas desde la niñez hasta la adolescencia que tal vez están pasando o viviendo, pero desde un aspecto totalmente bíblico, ¿no? A través de la Biblia, que nos enseña la Biblia, cómo podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. También tenemos estudios bíblicos que podemos realizar, que uno se llama Vía Cristiana, entonces vemos desde la conversión hasta las disciplinas espirituales, nuestro deber como cristianos también. Otro estudio bíblico es Predica el Evangelio, ¿no? No es una opción, es una obligación. Estamos trabajando ahora en otros dos estudios bíblicos, uno que tiene que ver con finanzas bíblicas, Mm. ¿no? El dinero y nuestra relación con él. Entonces, sí, tenemos otro también estamos por terminar para matrimonios, ¿no? Amor y sujeción. Ah. Así que, eh, y luego tenemos material que he hecho para adolescentes, igual para la escuela dominical. Entonces, diferentes tipos de materiales con el manual del maestro, manual también del alumno, para que el alumno pueda ahí escribir, responder a las preguntas, bien didáctico para que pueda ser lo más entendible, ¿no? Posible. Así que, nada, los que quieran ese material pueden tal vez eh, escribirme, tal vez ahí al correo o mi número de celular, 798-29-239. Ahí pueden contactarse conmigo si quieren más información o alguno de estos materiales que tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahí lo tenemos. La verdad me alegra muchísimo y me llena mucho de gozo porque eh, te he conocido, ¿verdad? Desde cuando estaba soltero, cuando recién entraste a la universidad y pues ver cómo Dios está usando tu vida, ¿verdad? Tu capacidad, tus conocimientos para bendecir a centenares, ¿verdad? De familia. Gracias, Chicho, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y los que van a ver también después este programa. Que el Señor les bendiga grandemente.